Perfecto. Bueno, en el movimiento circular uniforme, es decir, que no tiene aceleración tangencial, la aceleración es toda centrípeta. Tendríamos que el vector aceleración centrípeta coincide directamente con el vector aceleración. El vector aceleración a secas. Pero si además de circular el movimiento tiene velocidad tangencial variable para arriba o para abajo, es decir, que va aumentando o disminuyendo su velocidad, debe tener una componente centrípeta. En el ejercicio 16, esa aceleración, esa componente tangencial de la aceleración está frenando el movimiento. Bueno, en este caso lo frena, podrá acelerarlo, eso da igual. Acuérdense que velocidad en un movimiento acelerado, uniforme, es decir, de aceleración constante, la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si esta aceleración es en la dirección del movimiento, bueno, la pondremos como positiva, y si es como en este caso, que está frenando el movimiento, la pondremos como negativa porque evidentemente va a disminuir la velocidad. Bueno, en este caso nosotros tenemos una aceleración que tiene dos componentes. Una, por supuesto, la componente centrípeta, que es la que permite simplemente el movimiento circular. Si la aceleración es solamente ese vector que se ve ahí, esto será un movimiento circular uniforme. Quiere decir que el punto alrededor de la trayectoria siempre tiene la misma velocidad tangencial, tantos x metros segundo en todo momento. Ahora, si además hay una componente tangencial de la aceleración, quiere decir que estas dos componentes forman un vector aceleración a secas. Bueno, en la componente sobre el radio será la parte centrípeta, es decir, la componente de la aceleración que solo sirve para que la trayectoria se tuerza y sea circular, y la otra parte será la que variará la velocidad, para más o para menos. En este caso acá tiene marcado un ángulo de 30 grados. Bueno, fíjense, acá se ha formado un triángulo donde el cateto adyacente sería la aceleración centrípeta y el opuesto sería la aceleración tangencial. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración tangencial sobre la aceleración centrípeta es la tangente de 30. Por lo tanto, la componente tangencial será la centrípeta por la tangente de 30. Bueno, ¿qué relación hay entre la aceleración centrípeta, esta, y el radio total de la circunferencia? Esto lo tiene que haber visto en el teórico, pero es una cuestión muy importante. La componente centrípeta de aceleración está totalmente relacionada con la velocidad tangencial del momento y con el radio, a través de esta simple ecuación. Es decir, no podemos tener un movimiento circular describiendo una circunferencia de radio r, viajando a una velocidad tangencial x, si no tenemos una componente centrípeta de este valor. Si no tenemos una componente centrípeta de este valor, el movimiento circular no es posible. Y de acá surgen las primeras definiciones o primeras conclusiones o análisis de los ejercicios, por ejemplo, de los bucles de las montañas rusas o de los ejercicios como vienen después en la guía que viene, cuál es la velocidad mínima que tiene que tener un balde con agua girando verticalmente para que el agua no se caiga. Ustedes pueden hacer fácilmente ese experimento en un balde, al balde con agua, con una soga, y lo pueden hacer girar de manera vertical, y hay una determinada velocidad mínima que permite que por más que el agua esté patas para arriba, es decir, la cara del agua mirando el suelo, el agua no se cae. ¿Por qué? Porque como todo movimiento circular necesita una aceleración centrípeta.
Entonces, si la gravedad cumple esa función de aceleración centrípeta, no le queda resto para tirar esa agua al suelo. Eso lo vamos a explicar de nuevo. Esto es como una introducción o un recordatorio, si lo han visto en el práctico, en el teórico, de qué es la aceleración centrípeta. Es la aceleración necesaria para torcer la trayectoria circular. Bueno, el ejercicio este primero dice calcular las componentes de la aceleración. Bueno, esta ecuación la tiene que tener siempre presente, porque es la que vincula la cuestión centrípeta con las cuestiones tangenciales, o por lo menos una de las más importantes. Entonces, si el ejercicio dice, en un determinado instante, la velocidad es de 10 metros segundo, se refiere a la velocidad tangencial. Si no, no diría 10 metros segundo. Si fuera velocidad angular, diría radianes segundo o 1 sobre segundo. Entonces, como dice velocidad 10 metros segundo, se refiere a la velocidad tangencial. Entonces, ¿cuánto tiene que valer? Esta es la pregunta. ¿Cuánto tiene que valer la aceleración centrípeta? Si yo quiero mantener algo moviéndose en una trayectoria circular de un radio de 0,7 metros, con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces, aplico esta ecuación y digo 10 por 10, 100, dividido 0,7, redondeemos 143 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense esto, entonces, si yo quiero hacer que algo tome una trayectoria circular con un radio de 0,7 metros, y ese algo quiero que viaje a la velocidad de 10 metros segundo, entonces necesito una aceleración de 143 metros segundo. Si yo no tengo esa aceleración de 143 metros segundo al cuadrado en dirección al radio, es imposible el movimiento. Esto es una condición necesaria, es decir, que si yo quiero, de nuevo, que algo viaje en una trayectoria circular de radio 0,7 a esa velocidad, es imposible lograr eso si no tengo una aceleración centrípeta de 143 metros segundo. Entonces, antes, por más que están más adelante los ejercicios, ya podemos deducir los ejercicios de los bucles, por ejemplo, de los bucles de las montañas rusas o del balde con agua. Es decir, supongamos que por esta vía viene el carro de la montaña rusa y después de un momento lo tengo acá arriba, con una cierta velocidad tangencial ahí. Entonces digo, ¿cuál es la velocidad que tiene que llevar este carro? Supongamos, por supuesto, que esto, digamos, es un bucle suicida, es decir, no tiene ninguna seguridad las ruedas y no tiene ninguna traba mecánica, por lo tanto, si yo no llevo la velocidad mínima, la gravedad hace su trabajo y esto se cae. Entonces, digo, ¿cuál es la velocidad mínima que tiene que llevar este carro acá arriba para que no se caiga? No se caiga al suelo, suponiendo de que no tiene ningún tipo de seguridad mecánica. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es el radio de esa circunferencia? Supongamos que el radio sean 15 metros. Bueno, ¿cuál es la aceleración que tengo siempre presente? Bueno, la aceleración que tengo siempre presente es G. G vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, 9,81. Redondeemos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cuál sería la velocidad mínima? La velocidad mínima sería la que corresponde, la que deduzcamos para que G, justamente, G sea nuestra aceleración centrípeta. Fíjense,
justo en el punto superior, vamos a hacerlo acá más grande, cuando el carro está patas para arriba, justo en el punto superior, miren a dónde apunta G. G apunta justo hacia el radio. Quiere decir que cuando el carro está en el punto superior, G es 100% una aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque G apunta en dirección al radio. Bueno, entonces la conclusión que yo saco es, bueno, hagamos que este G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado sea justo la aceleración centrípeta que yo necesito para torcer la trayectoria. Entonces G no le va a quedar, a G no le va a quedar resto como para tirarme al suelo, porque yo sé que en un movimiento circular necesito una aceleración para que simplemente me tuerza la trayectoria la trayectoria rectilínea y hacerme la circular. En un movimiento circular necesito una aceleración centrípeta para poder mantener esa trayectoria circular. Entonces digo, quiero que G me alcance justo como para que sea mi aceleración centrípeta. Entonces a G no le va a quedar resto para tirarme al suelo. ¿Qué sería esto? Cuando yo pongo aceleración centrípeta igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, ahora digo, bueno, yo quiero que la aceleración centrípeta sea G. Bueno, en una trayectoria circular de 15 metros, ¿cuánto tiene que valer mi velocidad tangencial mínima? Bueno, G por los 15 metros, raíz cuadrada. Entonces, eso es despejando G. Entonces tengo 10 por 15, 150 raíz cuadrada. Quiere decir que si yo voy a 12,25 metros sobre segundo, necesito una aceleración centrípeta de 10, justo lo que es la gravedad. Entonces, el carro no se cae, porque la gravedad actúa de aceleración centrípeta y no le queda resto para tirarme al suelo. ¿Cuál es la otra conclusión? Supongamos que hago este ejercicio al revés y pongo una velocidad más chica, sigamos a ver por acá, despejo aceleración centrípeta para una velocidad, supongamos, de 10 metros segundo. Entonces digo, a ver, 10 metros segundo al cuadrado sobre el radio que dije que eran 15 metros. ¿Cuánto me da la aceleración centrípeta ahí? 10 por 10, 100, dividido 15, 6,66 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, lo que estoy calculando ahí es que para un movimiento circular de radio 15 metros, viajando a una velocidad de 10 metros segundo, necesito una aceleración centrípeta solo de 6,66 metros segundo. Y si yo en el punto máximo tengo G, tengo 10 metros segundo, me está sobrando aceleración. Para mantener la trayectoria circular en esas condiciones necesito 6,7 y tengo 10. Entonces la diferencia es la que me tira al suelo. Le sobra la gravedad, una parte de la gravedad cumple la función de aceleración centrípeta y la que me sobra me tira al suelo. Por eso es que necesito una velocidad mínima. Eso es para cuando, digamos, velocidad tangencial es menor. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué pasa si la velocidad tangencial es mayor? Acá habíamos calculado que justo 12,25 metros me alcanza G. Si tengo menos de esa velocidad, necesito menos aceleración centrípeta y con la gravedad me sobra. ¿Qué pasa en este caso si tengo más? Supongamos 15 metros segundo. Si en vez de a 12 paso a 15 metros sobre segundo, entonces esto elevado al cuadrado sobre el radio, 15 por 15 dividido, bueno, 15 también lo hemos puesto. Todo va a ser 15. Necesito 15 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, la aceleración centrípeta que yo necesito para que la trayectoria circular se realice
es mayor a la de la gravedad. Así que acá la gravedad no le alcanza. Pero en este caso no hay problema, ¿por qué? Porque la reacción del riel contra las ruedas va a generar la fuerza necesaria, o sí, la fuerza necesaria para generar la aceleración que falta. Es decir, ahí ya no hay problema, porque como no, en ese caso no tendría la aceleración centrípeta necesaria, entonces el carro tendería a salirse de esa trayectoria circular. ¿Qué lo frena? Los rieles del carro. Entonces los rieles del carro van a generar la aceleración que falta. ¿Qué aplicación me pregunta? Sí, es el whiteboard, sí, de Microsoft. Sí, porque tiene, sobre todo porque tiene la regla y se pueden dibujar ángulos. Anda bastante bien. Bueno, espero esto haya quedado un poco claro, se mezcló un poco los tantos, pero vamos a repasar de nuevo. No Profe, le hago una existen... consulta. ¿Cómo? Le hago una consulta. Sí, ¿cómo no? En el caso que en el primer, perdón, en el segundo caso, en el que calcula que la aceleración centrípeta era 6,66 metros sobre segundo al cuadrado. Exacto, sí. Ahí, antes de que llegue a la parte de arriba, el carro empezaría a ser como un tiro oblicuo, ¿no es así? Claro, sí. Lo que pasa es que nosotros examinamos el punto máximo porque es el más fácil, donde G tiene solamente componente centrípeta, porque si no, quedaría algo parecido a esto. Esto sería G, tendríamos una componente centrípeta y otra tangencial que frenaría la subida, digamos. En la parte de arriba es más fácil examinar porque el G queda justamente alineado con el radio, pero sí, en los puntos intermedios G va teniendo componentes centrípetas y componentes tangenciales. No sé si esa era la pregunta. Sí, sí. El tiro oblicuo siempre está, digamos, presente porque G siempre va para abajo y vamos a tener componentes. En el eje Y siempre vamos a tener movimiento acelerado. Claro, lo que me refiero es que antes del punto vertical, el carro se despegaría de las vías y empezaría a caer como un tiro oblicuo, ¿no? Depende, tendríamos que hacer si pasó, digamos, si pasó esta parte, donde ya la componente de G, digamos, habría que ver acá, por ejemplo, la pregunta tuya sería, en este punto, por ejemplo. Bueno, habría que ver si la componente de G para este ángulo es suficiente, porque acuérdate que el movimiento circular tiene siempre el mismo radio. Entonces, el 6,6, sería, a ver, la pregunta sería, Claro, para esta velocidad, ¿cuándo se cae el carro? Bueno, ¿cuándo se cae el carro? Cuando la componente de la aceleración centrípeta llega a este valor. Ahí sonamos, sería la pregunta. exactamente. Eso es lo que me refería, digamos, cuando la componente centrípeta de la gravedad llegue a ese valor, el carro Claro, ya se va a despegar. Después de eso, el carro se despega de la vía claro, y ahí empieza a tenemos caer. una caída libre. Porque cuando el punto está acá, G no tiene nada de componente centrípeta. Digamos, acá va teniendo un poco más. Cuando llega a ese punto, ya digamos, cuando llegamos a este límite, es el máximo, la máxima componente que respeta este valor, digamos. Como por, digamos, por encima de esto, el resto le sobra, digamos. Yo no necesito más que esto para mantener la trayectoria circular. Si tengo más, ese más es caída libre. Bien, 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 perfecto, profe. Bueno. Eh, bueno.
Esto lo vamos a volver a ver cuando analicemos. Esto se puede hacer simplemente así, sin las masas, pero después cuando veamos segunda ley de Newton, cuando hagamos masa por aceleración, esto va a ser muy parecido. Solamente que vamos a tener en cuenta ya las tensiones de las cuerdas, y vamos a hacer el ejemplo del balde con agua. Bueno, en este ejercicio pedí calcular las componentes, vamos a borrar un poco. Esto lo aclaré porque, bueno, justamente es la parte más que genera más confusión en la parte de los ejercicios de movimiento circular. Acá pedía en el ejercicio 16 calcular las componentes. Bueno, la componente centrípeta es esta, es decir, que para mantener un movimiento circular de ese radio y a esa velocidad, como dice el ejercicio, necesitamos una componente centrípeta de ese valor. Después, la tangencial es simplemente analizando la parte trigonométrica de acá, aceleración tangencial igual a la aceleración centrípeta que dijimos 143 metros sobre segundo al cuadrado por la tangente de 30. Es decir, aceleración centrípeta 30 tangente por 143. 80 y, redondeando, 83 metros segundo al cuadrado. Y bueno, el módulo de la aceleración, que pide calcular el módulo de aceleración, bueno, es la hipotenusa de esto. Pueden usar Pitágoras o directamente la trigonometría también, porque si no, si es Pitágoras será 83 al cuadrado más 143 al cuadrado, raíz cuadrada. El módulo de la aceleración será 165 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, esta aceleración tendrá una componente centrípeta de 143 y una componente tangencial de 83. Entonces, para responder la pregunta C, ¿cuál es la parte de la aceleración que deberían usar? Dice, si se trata de un movimiento uniformemente válido, ¿cuánto tiempo tarda en detenerse? ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? Tenemos que usar la aceleración tangencial, porque está preguntando cuándo la velocidad tangencial se hace cero. Para cualquier movimiento acelerado constante, es decir, con una aceleración constante, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más, en general, más aceleración por tiempo, y después esto le ponemos menos si la componente de la aceleración es un freno, si está en contra del movimiento, en contra de la dirección del movimiento. Como en este caso, si el movimiento va para allá está la velocidad, la aceleración para este otro lado, bueno, ahí la vamos a poner negativa. Pero si al final, ¿qué pide? ¿Cuánto tarda en detenerse? Entonces, calculo para 0 metros sobre segundo, con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, menos porque la aceleración está en contra del sentido del movimiento. ¿Cuál voy a usar? La tangencial, es decir, la componente en dirección del movimiento, 83 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces, paso esto para allá, 10 metros sobre segundo igual a 83 metros segundo al cuadrado por t, y t dividido por allá. Entonces 10 dividido 83, 0,12 t igual a 0,12 segundos. Es decir, en 0,12 segundos esto se detiene. La velocidad inicial me pregunta Luz. La velocidad inicial la dice el enunciado. Dice, en un determinado momento es de 10 metros segundo. Sí, es un dato del ejercicio. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo le doy dirección a la aceleración tangencial? O sea, ¿cómo determino si va a ser positiva o negativa? Positiva o negativa dependiendo de
si la aceleración va en el mismo sentido del movimiento, es positiva; si va en contra, es negativa. Esto es el mismo criterio que usamos para el movimiento rectilíneo. Digamos, va un vehículo con una velocidad de 10 metros segundo. Y dice, aplica los frenos a razón de 2 metros segundo al cuadrado. Bueno, si aplica frenos, quiere decir que la aceleración es en contra del movimiento, entonces ahí le pongo negativo. Si en cambio el ejercicio dice, un vehículo viaja a 10 metros segundo y de pronto el conductor presiona el acelerador y la velocidad aumenta a razón de 2 metros segundo al cuadrado. Bueno, la aceleración será en el mismo sentido del movimiento y acá la pongo positiva. Claro, o sea, para este caso tendría que ver si el enunciado me dice si es horario o antihorario, por ejemplo, el movimiento. Porque acá el carrito sube de la derecha para la izquierda, digamos. ¿Así está subiendo o al revés? El ejercicio 16 en la guía tiene un dibujo. Fíjate que el ejercicio 16, con el que estamos haciendo todos estos números, tiene un dibujo y el vector velocidad está marcado en sentido antihorario, claro. Y el vector aceleración también está marcado, y de esta manera, tal cual como está acá. La velocidad está marcada de esta forma, es decir, la velocidad está marcada en sentido antihorario, y el vector aceleración está marcado tal cual como está dibujado acá. Por lo tanto, la componente de la aceleración, de la descomposición del vector, está apuntando para el otro lado. Es decir, esto lo sacamos del dibujo, un dato. El dibujo dice velocidad en sentido antihorario y componente tangencial en sentido horario. Lo sacamos del dibujo y simplemente viendo que van al revés, decimos que es un freno. Bárbaro. Bueno. Bueno. Esto faltaba ver de la parte de movimiento circular. Voy a traer un... Antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a ver un poquito esto, que es la de descomposición, para determinar las componentes del peso en un plano inclinado. En un plano horizontal no hay ningún problema. El peso es solamente perpendicular. En el plano inclinado tiene componentes. Entonces, por cada uno de los bloques que aparezcan en los ejercicios de dinámica, vamos a tener que realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, primero hagamos el diagrama de cuerpo libre de un solo cuerpo y después hagamos un ejercicio en general de un plano inclinado, y ahí después las versiones de más de dos masas, o de un lado inclinado y el otro no, y todas esas cosas, realmente en la resolución no cambia mucho. La cuestión está en saber interpretar uno solo de los diagramas de cuerpo libre, después el resto es repetir la misma operatoria. Bueno, por cada bloque con masa, supongamos que este bloque tiene una masa m. Entonces, por cada bloque con masa, nosotros tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que dice sumatoria de la fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a hacerlo de uno y después repetimos un ejercicio con dos o más elementos. Bueno, toda esta fuerza que voy a aplicar a la segunda ley de Newton tiene que ser la fuerza en la dirección del movimiento. Esto no puede tener movimiento horizontal porque tiene un plano inclinado. Es decir, que el movimiento es en esta dirección. A esto yo le llamo eje X en los planos inclinados. La dirección del movimiento es eje X, la dirección perpendicular al movimiento es eje Y. El eje Y lo voy a tener en cuenta para los rozamientos, y el eje X para aplicar la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque el objetivo de todos estos ejercicios es el de calcular la aceleración del sistema. Y la aceleración se va a dar en la dirección del movimiento posible, no en otra. Entonces,
la segunda ley de Newton se aplica solamente a la dirección del movimiento. Bueno, esto que llamo fuerza después se convertirá en la tensión de la cuerda. Pero si yo quiero descomponer, quiero armar el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. ¿Qué es armar el diagrama de cuerpo libre? Simplemente aplicar la segunda ley de Newton a los objetos. Armar el diagrama de cuerpo libre es aplicar la segunda ley de Newton a los objetos, a la masa. Bueno, entonces, armar el diagrama de cuerpo libre es armar esta ecuación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para armar la ecuación? Ver cuáles son las fuerzas intervinientes. Sumatoria de las fuerzas, dice acá. Bueno, entonces acá habrá una igual. Sumatoria de las fuerzas. ¿Qué pongo acá? Y bueno, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa M? Bueno, tengo esta fuerza de acá. Esa es una. La otra es la componente, acá le pone H por horizontal y B por vertical, pero acá le podemos poner el peso en X, generalmente nosotros lo llamamos así, y acá el peso en Y. Bueno, peso sub X, que quiere decir la componente.